Dios te bendiga, mi querido amigo y amiga. Te extiendo la más cordial bienvenida una vez más a nuestro programa Una Luz Menor, el programa del Centro de Investigación White de la Universidad Adventista de Centroamérica. Efectivamente, en esta universidad existe un apartado bibliotecario en el cual nos dedicamos a resguardar, a promocionar, promover, a esclarecer cualquier duda, inquietud que haya sobre la vida, obra y ministerio literario de la famosa escritora Ellen G. de White. Como sus libros han circulado por todo el mundo, tenemos la gran responsabilidad en distintas partes del mundo de hacer una obra como esta, ¿verdad? Para tratar de esclarecer, para tratar de difundir, de promover, porque es una literatura maravillosa que nos ayuda a entender mejor nuestra fe, las Sagradas Escrituras, la obra de Cristo y la vida cristiana en general. Pues bien, hoy es la tercera entrega de una serie de temas sobre ciertos detalles concernientes al libro El conflicto de los siglos. Este libro, que es una joya literaria que yo te animo a que lo puedas leer, es una joya de historia para entender mejor la era cristiana, cómo se fueron introduciendo distintos cambios no autorizados por Dios en la fe cristiana. Bueno, mucho que decir. Pero lo que estábamos discutiendo en el último mensaje fue que el lenguaje que se utiliza, el lenguaje que se tiene que utilizar para hablar de estos temas complicados, porque son temas complejos, hablar de otras denominaciones, de otras iglesias, los errores que se han cometido. No queremos caer en una situación de debate donde uno termina ya molesto contra otra persona. No. Solamente nuestro objetivo es informar. Y las personas son libres de decir si se quedan con la información o no. De una manera serena, utilizando un lenguaje calmado, un lenguaje amable, de bondad. Yo creo que es la mejor manera de expresar la verdad. Y bueno, precisamente hablando del conflicto de los siglos y ese lenguaje que podría parecer anticatólico, que muchos lo han percibido así, porque bueno, en gran manera el conflicto de los siglos muestra la trayectoria de manera comprimida de la Iglesia Católica en la Edad Media. Es que había que hablar de la historia del cristianismo, y no puedes hablar de la historia del cristianismo sin mencionar la Iglesia Católica, como más adelante hay que mencionar las iglesias protestantes. Hay que pasar por nombres, pues, de denominaciones, y obviamente estamos hablando aquí que hay que hacerlo, ya sea de manera escrita o de manera oral. Hay que hacerlo con cuidado, con sabiduría, con prudencia. Esas palabras son clave. Cuidado, sabiduría, prudencia a la hora de expresar. Y Ellen White, como ella estaba escribiendo en la época victoriana, en el siglo XIX, en los Estados Unidos, fíjate, ese contexto tienes que tomarlo en cuenta, pues ella estaba hablando en un lenguaje muy asertivo, muy claro, muy directo. Claro, cuando estas cosas pasan a otra época, en otro país, en otra cultura, hay que tener cuidado, porque las cosas las cosas cambian, los tiempos cambian y no se va a recibir de la misma manera en todos los lugares. Fíjate bien, esta carta de W.C. White a L.R. Conradi, este obrero en Alemania, porque en Alemania también querían difundir el conflicto de los siglos, pero encontraron una traba. Y entonces por eso W.C. White le escribe a Conradi en abril de 1914 y le dice lo siguiente, fíjate bien. Con relación al carácter anticatólico del conflicto de los siglos, debemos admitir que nuestros críticos están correctos en decir que el espíritu anticatólico no se lo encuentra solamente en unos pocos lugares, sino en una gran porción del libro. Sin embargo, podemos cambiar con el consentimiento de la autora. Repito, W.C. White era el hijo de la autora Ellen White. Varios de aquellos pasajes, fíjate, varios de aquellos pasajes que son los más objetables para nuestros críticos católicos.
Con gran interés estamos esperando recibir de ustedes una declaración con referencia a aquellos pasajes con declaraciones ofensivas a los católicos que ustedes consideran debieran ser modificadas u omitidas. Así que te das cuenta que esta carta hecha por el hijo de Elena White es una carta que él conocía muy bien a Elena White, era su mamá. Así que él está dando la puerta abierta, está viendo viable que pueda haber cambios en la transcripción del texto. ¿Por qué? Porque la misma autora, siempre bajo inspiración, puede modificar con tal de que el escrito quede bien. No hay ningún problema con tachar, con eliminar, con editar. Esta parte no quedó bien, la voy a tachar, la voy a quitar, voy a poner esta otra que está mejor, que se puede interpretar de una mejor manera o que puede quitar ese misterio, ese asunto que deja algo como inexplicable, incomprensible, malinterpretable. Mejor lo voy a cambiar. Ella podía hacer esos cambios editoriales. Por eso W.C. White, el hijo, está totalmente abierto. Díganme, dice él a Conradi, señores, díganos cuáles son esas declaraciones polémicas, ofensivas, para modificarlas o hasta omitirlas, con tal de que con tal de que el resto del libro pueda ser bien recibido, con tal de que la obra pueda, al final de las cuentas, llevar el resto de otros mensajes importantísimos, con tal de que la gente lo reciba o no reciba ninguna sanción de parte de las autoridades, pues con tal de que eso suceda, hermano, le omitimos aquí, le modificamos, no hay ningún problema. Él está totalmente abierto a eso porque conoce que su mamá estaría dispuesta a hacer eso. Bueno, entonces, hay algunos consejos que el White State, la máxima entidad rectora en asuntos de Elena White, hay unos consejos que esta entidad ha dado a los traductores. Y estas son cosas que muchas veces los miembros de iglesia no conocen. ¿Ves? Y por eso llega otra persona o leen en internet desinformación o personas que atacan a la iglesia o personas que no quieren el don de profecía, pues claro que van a distorsionar. Pero por eso tú, mi querido hermano y hermana, debes recurrir a las fuentes, a nosotros los que estamos dirigiendo la iglesia. Pero si tú buscas gente de afuera, gente inexperta, gente que solo repite lo que sale en internet de ataque, pues no te estás acercando a las fuentes confiables. Hay consejos que el White State ha dado a los traductores de los libros de Elena White. Hay unos principios guiadores que fueron dados desde 1916, casi un año después de la muerte de Elena White. Fíjate, ¿cuáles son esos principios? Número 1, suprimir las declaraciones que pudieran despertar gran prejuicio u ofensa en la mente del lector en el idioma en que el libro se está traduciendo. Suprimir las declaraciones que pudieran causar prejuicio u ofensa. Sí, porque es que la verdad es que no hay necesidad de ofender. No hay necesidad de hacer que la persona o de que la persona se sienta ofendida. Lo que necesitamos es que la persona se sienta informada, no ofendida. Por eso se habla aquí de quitar las cosas que puedan ser ofensivas. Si estuviéramos hablando para el pueblo de Dios, pues hermano, al pueblo de Dios hay que hablarle en el tono como los profetas le hablaban al pueblo de Dios, con todos los colores y la intensidad, ¿verdad?, que Dios demande contra su pueblo o para su pueblo, con tal de que el pueblo se arrepienta y se salve. Pero cuando estamos hablando de gente que no es creyente, tenemos que tener cuidado. Ahí es donde tenemos que, si es necesario, suprimir. Y esto, como repito, Elena White estaba de acuerdo en suprimir. De hecho, en la versión de 1911 ya se vieron varios cambios donde se le mejoraba mucho el texto que ella misma había escrito originalmente y que después ella misma editó. Número 2, suprimir los pasajes que pudieran ser considerados ofensivos por un censor oficial del gobierno. Es que también hay que tomar en cuenta eso. Hay países donde los gobiernos censuran libros, obras que pueden considerar
peligrosas o inconvenientes para los fines del gobierno o de alguna institución religiosa que ellos protegen. Entonces hay que tomar en cuenta esto también. Por un censor oficial del gobierno como suficientes para prohibir la venta pública del libro a través de nuestros colportores. ¿Te das cuenta? Los colportores, o cualquiera que quiera publicar el libro del Conflicto de los Siglos en países donde hay esa cautela por los libros que circulan, pues hay que tener esos cuidados del caso. Pues lamentablemente, pero hay que suprimir eso. Aunque no nos guste, pero hay que suprimir cualquier palabra que suene como insulto, porque al final de cuentas lo que se pretende no es insultar a la gente, sino informarla con toda la bondad, serenidad, amabilidad y con toda la objetividad del caso. ¿Se va a decir la verdad? Sí, pero en términos que no resulten insultantes. Número 3, cambiar los términos específicos que sean ofensivos. Lo dice clarito, cambiar los términos específicos que sean ofensivos, duros o que levanten prejuicio en la gente. Y utilizar expresiones más generales y aceptables para todas las clases, como por ejemplo, romano en vez de romanista, católico romano en lugar de papista. Y evitar el uso específico de declaraciones tales como el papado es el hombre de pecado o que es Babilonia la ramera. Porque son expresiones que tú podrás decir, pero es verdad. Sí, pero las personas que no son creyentes, para nosotros como adventistas del séptimo día, esto podemos decir, esto es verdad. Pero las personas que no son adventistas, que no son creyentes, no están preparados para recibir esta información así de cruda, de directa, ¿ves? Entonces, por eso el White State recomienda utilizar sinónimos donde no resulten, por lo menos donde se vea nuestra intención, que estamos diciendo una verdad, pero en un lenguaje más seleccionado. Ok, entonces ahí está el documento titulado Principios más o menos vitales a seguir en los cambios y revisiones de los libros de la señora White para otras tierras y en otros lenguajes, página 86. Bueno, aquí tú tienes, mi querido hermano y hermana, algunos principios guiadores que se le han dado a los traductores. Los traductores que tienen ese deber de utilizar, de buscar cuáles son las palabras más indicadas para traducir los libros del inglés del siglo XIX de Elena White. Y como habrás dado cuenta, el objetivo es suprimir, cambiar términos ofensivos y duros, que en el momento en que la persona los empieza a ver, pum, dice, no, esto me están atacando, yo cierro este libro, lo voy a tirar, lo voy a quemar. Si esas palabras no hubieran existido, por lo menos no se hubieran dejado allí, la persona hubiera continuado la lectura hacia el descubrimiento de grandísimas verdades. Entonces no podemos dejar ahí palabras que más bien cierran la puerta para el ingreso de nuevas verdades. Entonces son cientos de páginas maravillosas el conflicto de los siglos, y que no queremos que la gente por 3, 4 palabritas que no les gustaron, dejen de saborear el resto que está cargado de una interpretación histórica, un comentario, un discernimiento de cómo Dios ha actuado a lo largo de la historia, en contraposición con lo que Satanás ha hecho también. Así que mi hermano, mi hermana, este es un libro recomendadísimo. Nada más quería explicarte por qué es que las versiones posteriores del conflicto de los siglos fueron de una manera diferente a las versiones originales, porque cuando pasaban a Sudamérica, por ejemplo, en Sudamérica había mucha restricción, las versiones hispanas donde la Iglesia Católica estaba fuertemente arraigada, ese libro, El conflicto de los siglos en español, tenía que pasar ya de una manera suavizada, pues en cuanto a la terminología, no en cuanto a las verdades, en cuanto a la terminología. Entonces, pueden haber cambios de forma, no de fondo. El fondo sigue siendo el mismo,
Lo que nosotros decimos es aquí articular en una forma, asuntos de forma que no resulten ofensivos a la gente. Bueno, mi querido hermano y hermana, gracias por tu atención. Que el Señor te bendiga. Es mi deseo y oración.